Estamos en nuestro segundo bloque aquí en la Sala 4 TV y no se olviden suscribirse a la 4 TV, darle clic a la campanita para que no se pierdan nuestro contenido nuevo que constantemente estamos subiendo. Y bueno, ahora sí, cuéntenos a grosso modo y a puntual también, ¿qué es el Plan Nacional de Formación Política? ¿Cuáles han sido sus avances? ¿Quiénes pueden participar? Etcétera, etcétera. Gaby. Bueno, el Programa Nacional de Formación Política surgió justamente como una idea de sumar, ¿no?, a este proceso de formación política en términos generales, pero también en términos particulares desde una ideología del partido, ¿no?, y apuntando hacia el proyecto de la Cuarta Transformación. Una de las inquietudes que nosotras y nosotros teníamos en la Secretaría es que de pronto notábamos un poco que la formación política estaba centralizada, ¿no? O sea, que había como ideas que son muy pertinentes y que son muy importantes, que salían desde ciertas instancias de formación política, no específicamente de una, ¿no?, sino de varias, y que, bueno, se salían hacia toda la República, ¿no? Militantes, círculos de estudio, etcétera, etcétera. Grupos también, grupos que se han ido formando en este proceso primero de defensa del voto y luego pues de todos estos movimientos sociales. Entonces, justamente lo que nosotras considerábamos era que todas estas personas, la militancia y la ciudadanía en general, pues ya tenían una cierta experiencia en términos de formación política, pero que de pronto pues no estaba sistematizada, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues nosotros tenemos al secretario Nacional de Formación Política, que es nada más y nada menos que el doctor Enrique Dussel, ¿no? Un ideólogo, un filósofo, ¿no? Pues que ya tiene una ética, que ha desarrollado a lo largo de estos años una ética, una filosofía de la liberación. Entonces, lo que quisimos era conjuntar estas dos partes, ¿no? Por una parte, esta cuestión ya sistematizada, ya una filosofía hecha con el doctor Enrique Dussel, principios ya pensados, elaborados, desarrollados, pero por otro lado también toda la experiencia de la militancia y de las personas que están en el territorio, ¿no? Formadoras y formadores políticos que, si bien no están en una instancia específica o no han desarrollado un programa específico, pues ya tienen una experiencia en formación política. Esa fue la idea del Programa Nacional en un inicio. El programa es permanente, la idea es ir sumando no solamente temas, los objetivos es pues dotar a la militancia y a la ciudadanía en general, ¿no?, de herramientas teórico-metodológicas para que podamos justamente eso, ir construyendo la ideología, aportar a la ideología del partido y que se haga explícita, no solamente en términos teóricos, sino también en términos prácticos, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo muy bonito porque hemos conjuntado los esfuerzos de todas las secretarías estatales. Hemos invitado a los secretarios y a las secretarias estatales responsables de formación política y hemos hecho el trabajo de manera colaborativa. El programa en este momento está en una fase inicial. Ahorita sacamos 5 módulos. Estos módulos están atravesados por 4 ejes en este momento que son fundamentales: el eje ético-político, el eje discursivo-argumentativo, porque nos parece que dotar de herramientas argumentativas a la militancia para defender un proyecto de la Cuarta Transformación de manera argumentativa es importantísimo. Es un eje jurídico-administrativo que pues todas las herramientas jurídicas, ¿no?, que también es importante saber, porque tenemos que saber hasta dónde podemos hacer en términos jurídicos, en términos legales, y un eje que es muy bonito que se llama de incidencia política. Aquí es donde se recoge toda la experiencia de la militancia, pero también donde se apuntan temas muy específicos de cada uno de los estados. Aquí es donde se descentraliza la formación política. Por ejemplo, bueno, si se me permite, voy a poner el ejemplo de Tlaxcala, ¿no? Ese fue como uno de los primeros ejes que se desarrollaron en Tlaxcala. En Tlaxcala hay un problema pues, sistemático, ¿no?, estructural, que es la trata de personas.
que evidentemente no es un problema solo de Tlaxcala, pero está muy enfocado, o sea, Tlaxcala ha sido uno de los estados más golpeados por este problema, y que evidentemente ahí se entiende, se vive, se sufre pues de una manera muy particular. Entonces, este tema, este eje de incidencia política lo que busca es problematizar, ¿no? Pensar y trata de dar solvencia a esas necesidades muy específicas de los estados. No es lo mismo que pasa en Tlaxcala, lo que pasa en San Luis Potosí o lo que pasa en Quintana Roo. Entonces, aquí lo que se busca es encontrar y pensar temas y problemáticas muy específicas de cada uno de los estados. Por otro lado, otra de las cosas que nosotros también buscamos es que la militancia tenga material didáctico, así literalmente didáctico, que sea muy propio para la militancia, pensado, diseñado, realizado para la militancia. Y en ese sentido nosotros pues ya pudimos escribir y sacar, editar 5 manuales de formación política de los 5 módulos de esta primera parte de la formación. Tiene sus manuales, ahí hay algunos ejercicios, cuestionarios para que la militancia pueda darse cuenta cuáles son los temas, pero también cuáles son las carencias en términos de formación política y poder resolverlas, ¿no? Hay una parte donde hay una secuencia didáctica que sugerimos, porque tenemos muy claro que la pedagogía de la educación popular es fundamental. Entonces sugerimos ahí una secuencia didáctica para que en los cursos pues las personas tengan ahí cierta orientación y puedan desarrollarla de acuerdo a sus propias necesidades. Y tenemos videos también, sacamos videos que la militancia está viendo con especialistas, filósofos y filósofas ahí ya reconocidas que pueden desarrollar los temas o que han desarrollado los temas pues de una manera muy puntual, pero también directa para las personas que pues no tienen una formación específica, pero que justamente el programa busca, ¿no? Dar esa formación. Para todas y todos. Para todas y todos, exactamente. Oye, Jorge, ¿ya no te dejaron nada en este perdón. bloque? Discúlpame. Pero, no, hombre, para nada, al contrario, creo que fue muy nutrido, preciso, y además está el diplomado permanente de formación política, que es de lo que si quieres, Jorge, ahora tú le echas de tu cosecha en el siguiente bloque. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias. Está muy interesante todo esto y se los agradecemos mucho. Vamos a una pausa. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero continúan los trabajos para la germinación de semillas, así como el mantenimiento de 2.366.000 piezas de vegetación herbácea y arbustiva. Asimismo, inició la construcción de los almacenes para el resguardo de insumos agroquímicos, como fertilizantes y productos para el control de plagas. Se realizan trabajos de composteo de material vegetal para la producción de suelo para la propagación de vegetación. En los polígonos se realizan trabajos preliminares para su cobertura con vegetación herbácea. En áreas del jardín central, prosigue el mantenimiento de árboles, arbustos y herbáceas en las zonas jardinadas, así como las actividades de control y retiro de vegetación invasora. Se realizan trabajos de banqueo de árboles y arbustos de distintas zonas para su posterior trasplante en las áreas de equipamiento deportivo. En el área de laberintos, continúan los trabajos de rehabilitación de registros de concreto mediante el retiro de elementos de acero, empaques, pulido de muros, entre otras acciones. Iniciaron los trabajos preliminares para la colocación de acabados en la ciclovía. Por otra parte, se continúa con el tendido de geotextiles e inicia la colocación y compactado de tesontle para la conformación de terraplenes para las barreras rompeviento y brechas cortafuego. Continúan los trabajos de colocación y compactación de tepetate para la conformación de bases de pavimentos en senderos y plazoletas. Se realizan las excavaciones y tendido de tuberías para las redes hidrosanitarias, así como el habilitado de acero y colados de concretos para la construcción de cimentaciones superficiales. Prosiguen los trabajos de construcción de canchas deportivas, mediante habilitado de acero, colado de losas y construcción de muros de contención. También se realizan guarniciones en senderos peatonales. De forma permanente, se realizan acciones de monitoreo, rescate y protección de la flora y fauna de la zona. A la fecha, se han generado más de 4.000 empleos en la construcción del parque.
Gobierno de México. Hola, esperando que estén muy bien donde quiera que se encuentren. En la 4TV les damos la más cordial bienvenida a la Sala 4TV, donde el día de hoy vamos a charlar acerca del Programa Nacional de Formación Política. Cuáles son sus objetivos, avances, alcances, plan de trabajo, etcétera, etcétera. Y para ello están con nosotros la maestra Gabriela Jurado y el doctor Jorge Zúñiga. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paola. Gaby, ¿podrías platicarnos un poco acerca de ti, de tu formación profesional, etcétera, etcétera, lo que gustes decir de ti? Muy bien. Bueno, pues en este momento en la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política, pues soy la coordinadora de educación de la Secretaría, pero bueno, llevo ya muchísimos años, yo soy profesora de humanidades, del área de humanidades, casi siempre a nivel bachillerato he estado dando clases, entonces bueno, tengo como ya una larga carrera en estos temas y cuestiones de educación y formación. Y bueno, soy una de las personas que planearon y organizaron el Programa Nacional de Formación Política. Yo soy filósofa, estudié la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, pero tengo una maestría en docencia y tengo otra maestría en estudios mesoamericanos. Entonces, bueno, pues Ahí no más. Ahí no más deja el carro. Doctor Zúñiga, cuéntanos. Bueno, yo soy Jorge Zúñiga, realicé mi doctorado en filosofía en Alemania, en la Universidad de Frankfurt. Me he desempeñado por muchos años como profesor universitario, donde justamente una de las cosas que he hecho o que me ha agradado ha sido la formación de jóvenes desde especialidades muy específicas, tanto en la filosofía como en problemas contemporáneos de la globalización. A partir del 2020 el doctor Enrique Dussel me invitó para formar parte de su equipo para impulsar la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política, en donde actualmente desde enero del año pasado, del 2021, me he desempeñado como el coordinador general de la Secretaría. Pues menudos invitados que tenemos hoy, es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la formación política y por qué es importante? Gaby. Bueno, pues la formación política es un proceso de concientización que nosotros consideramos que es fundamental, sobre todo en este momento de coyuntura política, ¿no? Donde estamos pasando de un modelo económico, político, social y buscamos, ¿no? Otras alternativas, dado que pues, la situación actual, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, pues es demasiado compleja. Entonces, la idea de la formación política implica justamente reconsiderar cuáles son las estructuras sobre las cuales nosotros no solamente pensamos, sino actuamos, vivimos, nos relacionamos. Entonces, lo importante de la formación política es justamente mirar cuáles son esas estructuras, esas bases sobre las cuales están sentadas nuestra condición humana, ¿no? Nuestra condición ciudadana, para ver si son viables o pues dar un proceso de transformación que en este momento, bueno, es importantísimo, ¿no? Ya lo decía no solamente el presidente de México, sino pues, o sea, todo el proceso de transformación que estamos viviendo, ¿no? Actores políticos, actoras políticas que también están siendo parte de este proceso de transformación. Jorge. Sí, bueno, la formación política es un lugar estratégico para sacar adelante la transformación de México, que es el gran proyecto que nos convoca a todos en Morena. Evidentemente no solamente el partido, sino también los gobiernos que han emanado de nuestras siglas, ¿no? Entonces, formación política es un proceso educativo que responde justamente a este proceso de transformación, y la formación política es este proceso
que tiene que estar emparejado con el proceso histórico, político actual de México. Por esta razón, si requerimos, es una de las exigencias de Morena, formar políticos que estén alineados al proceso de transformación, al proceso de la 4T, pues justamente la formación política ayuda a eso, ¿no? La formación política es un proceso en el cual ciertamente es, por una parte, un proceso de educación de la conciencia en cuanto a un proceso de transformación, pero también, y de forma más específica, la formación política debe ofrecer conceptos, categorías, herramientas, elementos importantes a los compañeros y a las compañeras de Morena para que puedan ejercer el noble oficio de la política de otra forma, ¿no? Justamente hemos sido convocados históricamente para empujar este proceso, y la formación política se orienta hacia ese objetivo de la Cuarta Transformación de México. Por eso es importante este proceso educativo llamado formación política, porque se trata de ofrecer y de brindar las herramientas necesarias para poder hacer otra política. No puede haber otro México sin otra política, ¿no? Entonces, justamente allí la formación política es un espacio estratégico para impulsar la Cuarta Transformación de México, y justamente como lo ha señalado el señor presidente, el único cambio irreversible va a ser precisamente el de la revolución de las conciencias, y es allí donde entra la formación política. Claro, y qué bueno que ya está asentándose, que era tan necesaria, porque claro, la política la hacemos todos, no es algo como que solo es de unos cuantos. La política la hacemos todos los ciudadanos día con día, y es muy importante tener estas bases sólidas para tirarle bien la piedra y atinarle. Claro. Bueno, y aquí habría que considerar que en general nosotros tenemos una formación política, aunque no nos demos cuenta, ¿no? O sea, hay maneras, costumbres, modos de ser que nos llevan a actuar de una manera muy específica todo el tiempo, ¿no? Que responde a ciertos principios, a ciertas normas. Entonces, por eso la formación política es fundamental, porque te permite justamente tomar conciencia de esas cosas que ya haces, ¿no? Y considerar si son pertinentes o mínimamente, ¿no? Considerar cuáles son las consecuencias de eso que haces. Evidentemente, como formador, como servidor público o como parte de una institución, pues eso tiene una mayor responsabilidad, porque lo que tú haces tiene consecuencias directas e indirectas pues en las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy importante. Muy bien, y bueno, ahora sí, en el próximo segmento ya nos vamos de lleno con el Plan Nacional de Formación Política, que es en el que ustedes están trabajando y han trabajado muchísimo. Y bueno, después del bloque de pausa, nos encontramos aquí en la Sala 4 TV. Tren Maya, reporte de avances, 15 de agosto de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, sigue el mejoramiento de suelos y tendido de su balasto. Hasta el momento se tienen preparados 30 kilómetros en los que comenzará la colocación de balasto, durmientes y rieles. Además, en Tenosique, Tabasco, avanza la construcción de pasos de fauna elevados con el armado de acero y cimbrado de muros. El Tren Maya será la obra de infraestructura con más pasos de fauna en el país. En el tramo 2, a la altura de Jampolol, Campeche, se localiza el acopio de más de 30,000 durmientes listos para su colocación en días próximos. También continúan sobre el terraplén las perforaciones para instalación de fibra óptica, además de la excavación y nivelación para registros eléctricos. En el tramo 3, cerca de la localidad de Chocholá, en Yucatán, se instala una vía provisional que conectará con la vía principal para el próximo traslado y distribución del balasto, así como del material férreo. En el tramo 4, cerca de las localidades de Culinché y Cisbichén, ambas del municipio de Chemash, Yucatán, se ha instalado parte de la segunda vía férrea que recorrerá el trazo del tren, saliendo de Cancún a Mérida. En esta segunda vía avanzan los trabajos de ajuste de rieles para que después comience la distribución de la capa de balasto.
Ya son más de 114,000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Estamos de vuelta aquí en la Sala 4 TV y hablando del Plan Nacional de Formación Política. De ello se deriva el Diplomado Permanente de Formación Política, ¿cierto? Jorge, platícanos del diplomado, de qué se trata, cómo ha avanzado, la participación de Enrique Dussel en él, etcétera, etcétera. Claro. Gracias, Paula. El Diplomado Permanente de Formación Política también está pensado como un complemento al Programa Nacional de Formación Política Permanente, sobre todo para aquellos que son responsables de formación política en los estados, junto con sus equipos, muchos compañeros y compañeras que los acompañan o las acompañan en estas actividades en las entidades federativas. Y está orientado este diplomado para sentar, digamos, una base conceptual básica, elemental, para poder entender la política y para entender también los procesos de transformación, ¿no? Muchas veces no se entiende la importancia de tener una base conceptual básica, elemental, para poder entender ese tipo de procesos históricos complejos que vivimos, ¿no? Entonces muchas veces por eso hay incluso diferencias fuertes entre posiciones de izquierda, pero es más porque no se dejan claras las bases conceptuales para entender estos procesos que en la realidad histórica nos parecen muy complejos, difusos, contradictorios, ¿no? Entonces, para tratar de apoyar o de aportar y contribuir en este sentido, es justamente la tarea de la formación política dentro de un partido. El diplomado de formación, el diplomado permanente de formación política está orientado para cubrir esta necesidad de la formación política de nuestros militantes. Entonces, las sesiones son todos los viernes a las 6 de la tarde, en donde se hace una sesión del doctor Enrique Dussel o dada por el doctor Enrique Dussel. Es un programa postproducido, pero con una discusión militante en vivo. Se hacen las sesiones de Zoom en donde algunos participantes tienen acceso a él, pero la interactividad con la militancia se da a través de las redes sociales. Muchos de ellos jóvenes, pero no exclusivamente. Hay muchos compañeros y compañeras que tienen mucha experiencia en la militancia y que también participan en las redes sociales, ya en las diferentes que ya conocemos, y justamente a partir de allí, en esa discusión, en esa interacción que hay con los militantes y las militantes, de allí sacamos los temas para debatir y discutir. No solamente se trata de ofrecer una formación teórica, conceptual a los compañeros, sino también una discusión práctica de una experiencia específica o contextualizada en su propia vivencia, ¿no? Muchas veces los compañeros, esa es la importancia de las discusiones y de la interacción que se genera en las redes sociales, porque los compañeros, a partir de sus propias experiencias y vivencias, preguntan casos muy concretos, ¿no? O sea, de lo general, de la teoría y los conceptos, pasan a la cuestión práctica, contextual, ¿no? Entonces, ahí justamente es un proceso formativo orientado hacia el ejercicio, hacia el noble oficio de la política. ¿Y cuál es el plan de estudios del diplomado? Ahorita van en la tercera sesión, ¿cierto? Y se renueva, o sea, termina y empieza el mismo diplomado, ¿así funciona? ¿Y ¿cuál sería el plan de estudios? La idea del diplomado es que haya al menos 2 ediciones del diplomado por año, ¿no? Ahorita en este segundo semestre del año que está corriendo, 2022, estamos empezando con el diplomado. No, sería la primera porque justamente estuvimos concentrados en el diseño del Programa Nacional de Formación Política Permanente, y como parte de esta actividad, una actividad complementaria fue el diplomado. Entonces, la idea es terminar en este año con esta edición del diplomado y
los años que vienen a ser la edición 1 y la edición 2 del diplomado, ¿no? Primer semestre del año, segundo semestre del año. El contenido del diplomado, que es precisamente a partir de clases del doctor Enrique Dussel, son 15 sesiones en donde se dan los elementos básicos para para ejercer la política, ¿no? La idea es que precisamente todos tengamos las bases conceptuales en Morena de cómo entender la política, ¿no? Entonces, por eso, quienes ya aprobaron, por ejemplo, el diplomado o quienes van a aprobar el diplomado en esta edición, ya no es necesario que tomen otra vez el diplomado, porque ya lo aprobaron. Como cualquier otro diplomado, como cualquier otra materia, uno aprueba y ya no es necesario que uno vuelva a cursar esa materia o ese diplomado, porque ya lo aprobó. De hecho, en el diplomado, en cada edición va a haber 13 evaluaciones, donde precisamente se evalúa el aprendizaje. Y si el participante o la participante aprueba al menos 2 de las 3 evaluaciones con unos estándares que justamente están pensados de forma didáctica y pedagógica, pues entonces tú obtienes una constancia de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política que avala que tú ya aprobaste ese diplomado. Entonces, ya cualquier asistente que haya aprobado el diplomado no tiene necesidad de volverlo a tomar. Al contrario, puede tomar, por ejemplo, el Programa Nacional de Formación Política Permanente, ¿no? En donde cada módulo tiene su propia constancia. O sea, todos los compañeros o compañeras que aprueben cualquiera de los módulos del programa, se les da una constancia.